Bienvenida a Buena Vibra, María Cristina Soave. ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad que estoy muy feliz, muy contenta. Qué hermoso. Bueno, yo estoy emocionado, sinceramente. Te conocí este año, 2026. Estoy descubriendo todo lo que haces, que hiciste y lo que vas a seguir haciendo. Y bueno, me emociona poder conversar con vos y desandar, aunque sea en este poquito tiempo, tanto camino. Capaz que tengamos que hacer 2 o 3 o 4 entrevistas. Pero vamos, empezamos hoy. Bueno, sí, la verdad que es mucho el tiempo que uno se ha dedicado a esto. Son tantísimos años, pero es la vida. Es la vida. Y hablando de tiempo y hablando de profesión y de pasiones, vamos a comenzar por acá. ¿Cómo llega esta pasión por ser artista, por ser actriz, directora de teatro? Bueno, empiezo desde muy chiquita. No había televisión, era radio, y entonces en mi casa se escuchaba mucho y había programas como Nini Marshall, Pepe Iglesias el Zorro, la revista Dislocada. Y lo que hacía yo, no sé por qué, pero sí imitaba todas sus voces. De Nini Marshall llegué a imitar 8 personajes. ¡Wow! Sí. Entonces, es como que ahí y no tuve nunca un actor o actriz en la familia, pero sí estímulo. Mi familia me decía, qué lindo, te sale bien, mirá, se divertían. Claro. Entonces, no había enojos ni reprimendas por eso. Qué importante. Sí, muy importante. Y después, a los 5 años, fui al José Ingenieros. Y ahí hicieron el resto, digamos. Me convirtieron en una excelente lectora, porque tenían en esa época una biblioteca ya, digamos, no itinerante, pero sí que pasaban los libros a los alumnos por una semana, y uno a la semana siguiente tenía la obligación de devolverlo y volvíamos a sacar el próximo. Eso en mí hizo un efecto, tuvo efecto grande, maravilloso, de encontrarme con mundos diferentes que atizaron el fuego, sí. Entonces, cada maestra no solamente actuaba para las maestras de mi grado, sino que actuaba para todas las maestras que dijeran si quería participar, y nunca dije no. ¡Qué hermoso, qué hermoso! Bueno, obviamente pasa todo lo que hace al ciclo escolar, que todos pasamos por ello, en el mejor de los casos, por supuesto, y hay un momento en el cual vos tomaste conciencia de decir, quiero vivir este camino profesionalmente hablando, el de ser actriz, directora, docente de teatro. ¿Hubo un momento en que a conciencia lo tomaste esa decisión, o esa decisión te cantó sola? Yo creo que en el jardín nos dieron títeres, y ya a los 6 años, en la ventana de la cocina de mi mamá, dábamos títeres para los vecinitos. ¡Ay, qué maravilla! Entonces, el títere, al que amo, porque realmente es una maravilla el títere, después seguimos con una amiga haciendo pequeñas obras, y mi abuelo nos tenía el telón, y invitábamos a los vecinos, a los amigos, y hacíamos pequeñas, para nosotros pequeñas grandes obras. Ay, pero eran pequeñas, breves, digamos, muy breves, y no de autores, sino algunas sí, pero en general eran muy breves. Claro. Pero bueno, era lo que podíamos hacer, porque no teníamos nada. Mi mamá no sabía qué hacer con esta chica, entonces no había ningún profesor
que me recibiera, porque no existían en Villa María todavía ninguna escuela de teatro. Mirá. Y mi mamá se planteaba, porque no sabía para dónde, y justo al frente de mi casa, pero bien al frente, llega a nuestra querida Villa María, llega la señora de Rueda. Y daba declamación. Entonces mi mamá dijo, bueno, acá está. Ya está. Exactamente al frente. Ayer estuve ahí, bien parada buscando a mi hija, pero estuve en ese lugar. Y bueno, y ella fue mi profesora muchos años, pero ya con mi amiga habíamos dicho, vamos a crear una escuela. Teníamos 12 años y lo decidimos, crear una escuela, ella de danzas y yo de teatro. Teníamos 12 años y muchos años después la creamos, se llamó Escuela Particular Integral, que contuvo muchísima gente de Villa María que pasó por nuestras aulas. Y ella, mi amiga María Elisa, no dio danza, dio matemáticas, porque ella sí dio matemáticas, se recibió de matemáticas. Y entonces, y en mi caso, empecé con declamación, porque la escuela se llamaba Escuela de Declamación y Danzas, Escuela Argentina de Declamación y Danzas. Y la filial la tenía la señora de Rueda, acá en la calle Lisandro de la Torre. Entonces, bueno, así fue. Me mandaron ahí y ya tenía mi mamá asegurado de que yo estaba contenida. Claro. Bueno, eso fue el comienzo, o sea que hubo alguien que pudiera. En lo otro yo ya tenía que dar, por eso ya era más grande, claro. Y empecé cuando me recibí, porque yo estudié, y aparte Sobral nos trajo acá a Filippelli, maestro de los maestros, Eugenio Filippelli, que todavía hoy lo podemos hacer a los ejercicios que él nos daba. Y se creó el teatro El Candil. Y ahí, por supuesto, yo estaba en los últimos años último año de la secundaria y terminábamos como a la 1 de la mañana. Claro. Pero ahí me acompañaba mi mamá, todo lo que sea, pero fuimos ahí a hacer esto en la Biblioteca Bernardino Rivadavia, que estaba en la calle San Martín. ¡Wow! ¡Qué hermoso comienzo! Todo cómo se fue acomodando la vida para llegar al punto, ¿no? ¿Cómo sos vos los 5 minutos antes de subir al escenario y los 5 minutos después? Los 5 minutos antes, la adrenalina sube. Sí, hay adrenalina. Hay adrenalina, bastante, sí. Sigue estando. Me parece, sí, sigue estando. Además creo que es una parte si no seríamos muy lacios, muy sin nada, así como lisos voy. Claro. No, me parece que esa adrenalina hace a que la entrega sea total. Total, exacto, qué hermoso. La entrega total. Sí. ¿Y los 5 minutos después? Y los 5 minutos después, yo siempre me paso, no escucho mucho los aplausos. Yo no escucho mucho los aplausos. Es como que estoy todavía muy sumergida en el personaje. Y me cuesta un ratito salir, y ahí sí es como que viene el disfrute. Si salió todo bien. Claro. Si salió todo bien. Y sí, pero hemos tenido serios problemas también. Nos hemos quedado sin luz,
nos hemos quedado sin luz muchas. Una vez, por ejemplo, totalmente. Sin luz. Sin luz. Entonces, claro, obviamente hablamos de problemas, hablamos de todos esos problemas. Sí, ¿no? pero sin luz total. Cosas, claro. Total. Una vez, no, fueron otras veces también. Pero me acuerdo de una y después el papá de Claudia Aldecoa, que trabajó 30 años, estudió conmigo y después se recibió y después estuvo 30 años trabajando acá conmigo. Y mi esposo con algo de un auto, no sé cómo es la batería del auto, organizaron y tuvimos luz de esa batería. Claro. Pero seguimos y se terminó y bien. Qué grande. Son momentos, sí. Qué maravilla. Después nos pasó otra vez, porque llegó un helicóptero a la plaza allá cerca de donde vos vivís. ¿El Plaza Centenario? Donde está, al frente del Parque de la Vida, que está la canchita de gimnasia. Sí. Bien, ahí llegó un helicóptero. Y bueno, se cortó la luz, estábamos en el Sobral, pero con niños fue difícil, muy difícil. Acá también fue difícil. Claro. Es como que allá para contener esos niños que no sabían qué le pasaba. Claro. ¿Qué pasaba? ¿Por qué? Algunos lloraban, era la oscuridad total. Claro. En el teatro, o sea que fue fuerte. Y acá también, y sí, a uno le pasan cosas. Por ejemplo, yo salía al escenario y no me pasaba nada. Salía del escenario y tenía tos. Mira, es mágico el escenario. ¿Qué significa para vos el silencio? El silencio es meterse muy hondo, muy profundo en uno mismo. Es aprender a sentirse bien. Yo creo que las fuerzas vienen de ese profundo silencio donde uno se encuentra consigo mismo y se pasa la película y en esa película nos vemos lo que hicimos mal, lo que esto salió fantástico, acá podría ser esto, acá podría ser lo otro, surgen ideas, es como si estoy disgustada, encuentro la paz. Es como que la paz está dentro de cada ser. Nada más que hay que saber buscar. Tal cual, esa es la gran tarea, Esa es la gran tarea, Una tarea enorme, pero real, y da sus frutos, porque uno puede tener muchos obstáculos, pero entre esos obstáculos, ¿cómo se sale? ¿Qué es lo que pasa? Claro. Entonces, el silencio nos trae la reflexión, la búsqueda inacabada de sí mismo. Eso es lo que yo siento, ¿no? No va a acabar hasta que uno dé el último suspiro. Tal cual. Qué genia que sos. No. Permitime que te lo diga sinceramente de corazón. La gente sabe que yo cuando digo las cosas las siento. Si no las digo, me callo por respeto. Pero qué interesante. Estás diciendo cosas que son claves para saber vivir. ¿Cómo sos vos a la hora de preparar un personaje? Por ejemplo, en mi caso siempre lo busco a través de la voz. Será porque como cantante también que soy me la paso trabajando con la voz y a mí me resulta que desde la voz empieza a aparecer otras cosas, movimiento físico y demás. ¿Cómo es en tu caso? ¿Y cómo sugerirías como docente del teatro cuál sería la mejor forma o la forma más cercana o acertada para abordar personajes? Bien, yo creo que, por supuesto, en 65 años he tenido tantísimos alumnos, he visto que hay alumnos que utilizan su propio dolor actual para poder llorar. Eso es lo que yo nunca recomendaría a nadie. Claro. ¿No? Es decir, la búsqueda tiene que ser
no, por ejemplo, la tristeza, no la búsqueda desde la pérdida de mi marido, por ejemplo, entonces jamás. Bien. El actor o la actriz para mí tiene que cuidarse. Y cuidarse no es manejar el propio dolor, sino el dolor, para mí el dolor del otro, el pasaje, la transposición, la búsqueda del otro. ¿Cómo? Entonces eso nos acerca al otro. Por eso una de las bases del actor es la observación. Para mí, la observación es cimiento. Entonces, nunca dañarse, algo que yo lo he dicho mucho con mis alumnos. Nunca, para nada, ni con la voz, ni con nada, hasta donde no duela. Y si duele ya esa pérdida o no, copias tampoco. La copia por copiar, no. Es la búsqueda, es decir, cómo esa persona, ese personaje que yo quiero sacar desde mí, porque no nos olvidemos que va a salir de mí. Entonces, si sale de mí, ¿cómo es esa búsqueda? Es intrincada, no es lineal, lo busco por este lado, me puedo estar equivocando, porque de pronto ese personaje no lo respondería de esa manera, a esa frase. La diría con temor, con sorpresa, o la diría feliz, contenta, con sarcasmo, la ironía. No, bueno, entonces creo que se va como abriendo. No creo que yo lo busque, a lo mejor en algunas sí, pero en la mayoría no a través de la voz, ni tampoco a través del movimiento. Bien. Sino que lo busco a través de los sentidos, de la sensibilidad, o la frialdad del personaje. Pero siempre lo sensitivo, o sea, está sintiendo, no, está bloqueado. ¿Por qué? ¿Cómo? Si está en silencio, o está huraño, o es simpático, o es amoroso, o es frío. Entonces, luego la voz del personaje viene a mí. Claro. La voz a mí. Y es lo que yo pretendía con mis alumnos, ¿no? Que cada uno de ellos se llevara como mi ley, ¿no? Mi ley. Sí, tu ley. Mi ley. Exacto. Entonces, que se llevara las herramientas que nos brinda a manos llenas el teatro. El teatro es amplio, pero nos hace entender al otro, nos hace comprender al otro. Por eso nos hace mejores personas si podemos comprender al otro. Y el actor o la actriz tiene que sí o sí comprender al otro, porque si no, no puede ser. Claro. El actor no puede. ¿Cómo nos metemos en ese personaje que no lo voy a sentir porque no está desde la boca para afuera, pero claro, yo quiero sentir lo que vengo de la guerra, o quiero sentir que estoy enamorada. Claro. No puede ser desde dónde y por qué. Entonces las preguntas, el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué, y qué se habrá dicho, y qué. Por eso para mí lleva un tiempo de búsqueda, y esa búsqueda
después cuando uno es como que se puso el traje. Ay, qué lindo, y claro. ya se siente dispuesta. Yo soy del agua, ¿viste? Entonces, pensando en que te metes con el traje de neopreno a bucear. Claro, a bucear. bucear. Porque nosotros, los artistas, somos buceadores. Claro que sí. Claro Y que buceamos. sí. Qué hermoso, qué hermoso. Cuando estás en tu rol de dirección, de dirigir una puesta, una obra de teatro, ¿qué son los puntos que más te gusta cuidar y que más te gusta resaltar desde el comienzo con tu equipo de trabajo? Lo primero que pienso es en el todos. Y si me escucha cualquier exalumno va a decir sí, y cualquier profesor también de algún colegio, sí, porque es el todos. Entonces, así el papel sea pequeño, que le toca hacer a ese actor, se tiene que lucir. Claro. Entonces, cada uno, eso es para mí es lo más importante. Porque si no, yo digo, la obra tuvo 2 genios, o un genio, o muy bueno el trabajo de tal actor. Pero la obra hizo agua. Claro. Porque no se pensó en el todos. Se pensó en el lucimiento de. Claro. Y eso, para un director, de pronto, es una línea trazada, fina, pero porque qué hermoso y cómo nos deslumbramos frente a aquel que ya pudo todo. Claro. Entonces, lo primero para mí es que hay que esperarlo, pero uno tiene que saber que él puede o ella puede y no enfrentarlo al fracaso. Totalmente. Qué hermoso, porque es muy generoso de tu parte como directora. O sea, cuidás a cada uno de los elementos que compone el elenco y por tanto a cada uno de los personajes también. Sí, cada uno de los personajes para mí es importante. Hacen el todo. Y sí, habrá un protagonista, y sí, un antagonista de pronto, pero sí, eso, ¿no? Pero los otros, y a lo mejor es una mucama, no sé, yo siempre le digo a Estefanía, que trabajó 34 años conmigo hasta ahora, y ella hizo una mucama, pero hizo una mucama que no era la protagonista de la obra, pero... Es esencial. No, pero aparte, genial. Entonces, eso es como que no hay un papel tan menor, a no ser que lo pongamos de árbol. Y sea árbol, sí, claro. Basta de árboles que todo el año son árboles. No, mucho ejercicio con mucha predisposición. Yo creo que toda persona que hace teatro tiene que tener un sí. Voy porque yo soy un sí. Bueno, supongamos, y que yo he tenido alumnos en el profesorado, en la universidad, donde y he hablado con ellos y les he dicho, mira, esto no te gusta, bueno, yo vengo a dar esta materia que es pasión mía. Y lo que no te gusta, no lo usás nunca más, tiralo a la basura, porque no importa. Y todas las herramientas que te gusten, que vos decís las puedo usar, usalas. Claro. Eso es. Tal cual. Eso es. ¿Para qué? No importa, yo me alegro con toda persona que haga teatro, con todos. Yo creo que lo pondría. Se luchó mucho para que hubiese en los 6º años de las secundarias, se puso teatro. Pero luchamos para que se pusiera. Y porque estaba música, pero
No teatro. No teatro. Y el teatro brinda más allá por ejemplo, a ver, yo que he dado clase en música en la facultad. Acá en teatro les ayuda al que la monogamia, instrumento y persona, pueda expandirse a la exogamia para darse, como yo termino un poema, el corazón desnudo al público. Qué hermoso, totalmente, totalmente, qué hermoso lo que decís. Un arte sanador, no un arte para el ombligo. Exacto, sí, es así, que ayude en el sentido nada de terapia, esto no, yo nunca di como terapeuta, no. Me dice, yo lo hago porque a mí me hace bien y pues lo haces vos, pero yo te lo doy como arte, porque no hay que meterse en otro terreno, porque el arte es el arte, pero dándolo de esa manera. Cuando yo hice la tesina de la licenciatura en Ciencias de la Educación, la hice con las personas que tenían dificultades en la expresión oral. Ah, qué importante. Sí, las técnicas teatrales aplicadas a alumnos con dificultades en la expresión oral. Mi título, ese es el título de la tesina, pero mi título, que está puesto también en la tesina, se llama Pasaje de ida y vuelta a la cotidianeidad. Qué hermoso. ¿Por qué? Porque yo, artistas locos no. Quiero que desde la cruda realidad que nos toca enfrentar, el teatro sea el trampolín que nos permita todo el arte, pero que también, una vez que termina, podamos volver a ser personas cotidianas, amar los hijos, los alumnos, los esposos, los maestros, todo. El amor presente siempre. Qué hermoso, totalmente de acuerdo, actitud de amor, falta mucha más actitud de amor, falta en este mundo, en este momento, totalmente. Sí. María Cristina, ¿qué significa para vos la docencia? La docencia es maravillosa. Yo lo he pasado muy bien. Lo sigo pasando, porque este año abrimos a instancias de mi hija especial. Estamos con Gabriela Amante dando un curso para adultos discapacitados. Ah, qué importante. Sí. Y mi hija, que ya tiene 54 años, y ama el teatro, por supuesto, desde la panza. Entonces, lo tuvo hace años. Yo preparé una persona, y Sonia, y hizo 2 años, pero ahora ya se fue a Córdoba, estudió historia y es doctora de doctores. Wow. Sí. Pero hay que tener un plus para ellos, ¿no? Ese plus también se necesita para el docente. Acá hay una vuelta de tuerca y el plus, y allá es un plus. Por eso creo que siempre decimos, antes decía la vocación, ¿no? Que hay que tener vocación para ser docente. Eso ahora es lo que yo le llamo el plus. El plus, claro. Yo le llamo plus porque no es lo mismo. Puede ser un excelente abogado, puede ser un excelente médico, puede ser un excelente
kinesiólogo, no sé, profesora de letras, lo que sea, la profesión que sea. Pero lo saben para ellos. El darse. Tal cual. Es darse. Yo tuve un profesor que decía, el estudiante tiene que estudiantear. Tiene que estudiantear, exactamente. Pero para eso, y si bien nos encajamos así y decimos, no, no hay recetas, recetas hay. Claro. Siempre hay recetas básicas sobre qué venís a hacer ¿por qué estás en este aula? ¿Por qué? Claro. ¿Por qué? ¿Qué venís a hacer? Vengo a dar. Es una entrega, vengo a dar. Y si vos, ¿cuál es lo que me pasa a mí? Que yo necesito que ese otro se eleve. Y cuando ese se eleve, su luz vuelve a mí. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Me contestaste todo con eso. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! María Cristina, contame, si se puede, ¿no? Porque yo sé que el artista generalmente muchos buscamos guardar nuestra intimidad, nuestra vida privada y solo compartir con la audiencia, con el público, la vida pública en el escenario. Pero así como te llegó el camino de actriz, de docente, de creadora de una escuela de teatro, de un teatro como el Teatro La Llave, en la vida personal, ¿formaste familia? Sí, me casé con Chiche Escaramuza y tuve 2 hijas hermosas, maravillosas, y una de ellas psicóloga y después chair de Vistage, donde ella es la coordinadora de grupos de empresarios y de gerentes. Wow. Sí, y mi hija le va fantástico, le va muy bien, estoy muy orgullosa de todo lo que es una gran trabajadora, está casada y tiene, felizmente casada, y 2 hijos que son mis soles, que son los nietos, Facundo, que tiene 31 años, y Paula, que está en Australia en estos momentos, es arquitecta y está en Australia. ¡Wow! Sí. ¡Qué lindo! Se ha tomado unos añitos ahí para ella. Bien. Y mi nieto es publicista. Bien. Así que bueno, feliz de tenerlos. Y Daniela, que es un ser de luz, digo yo, porque pese a todos sus inconvenientes y todo, como dice Tejada Gómez, con todo el viento en contra, ella es capaz de reírse con una risa muy gorda. ¡Qué hermoso! Así que bueno, va al andén en este momento, antes fue a las Rosarinas, antes fue a París, siempre estuvo escolarizada, porque yo creo en la educación. Eso, creo en la educación y tenemos que favorecer a todos y cada uno con la educación. ¡Qué maravilla! Por supuesto, como ustedes saben, querida audiencia, María Cristina Soave es la directora y por supuesto quien lleva adelante el Teatro La Llave, que es un orgullo de esta ciudad, un lugar maravilloso preparado para hacer teatro, música, danza, todo. Es un lugar encantador realmente, ¿eh? Bueno, me alegro que te guste. Uno ha puesto desde los 12 años que te dije que era mi sueño. Y bueno, a Stanislavski le pasó parecido. Mirá. Y lo puso en su casa. Mirá. Así que bueno, los sueños se cumplen. Los sueños se cumplen, tal cual. Tengo una pregunta última
que es un poco difícil a veces de responder, yo lo sé, por eso siempre a los invitados les digo que tienen el poder de esa carta que dice paso, si no quieren responder. No es una pregunta fea, tiene que ver con que desde donde hoy estás parada, con lo que ya viviste y transcurriste en tu vida y con todo lo que queda por delante también, por supuesto, ¿qué le dirías hoy, desde donde hoy estás parada, a tu mamá y a tu papá? Donde estén, no importa dónde estén ellos. Gracias. Porque mi mamá estimuló siempre y mi papá después se transformó en un crítico. En realidad era docente, con lo que él podía era un docente. O sea que la parte docente viene de mi papá. Ahora enseñaba lo que él sabía. Claro. Así sea, tiro al blanco. Claro. Bueno, está bien. Lo que él sabía lo enseñaba. Lo que él sabía lo enseñaba, pero sabía enseñar. Mi mamá hacía por mí cosas, como bordar. Ah, no, sí, bordaba mi mamá. Yo no. No, por eso les diría gracias. Y mi papá me decía, ¿cuál es el público que vas a tener? En ese entonces eran solo poesías. Y me decía, ¿qué público? Entonces esta va para ese público. O sea, y nunca le erró. O sea, siempre fue bien. Así que les diría gracias. Qué hermoso. María Cristina, gracias te quiero decir yo a vos por haberme permitido este tiempo, este homenaje a vos que queremos compartir en nuestro programa Buena Vibra en Radio Tecnoteca. Como siempre digo, es una radio, pero... No, sí. Para decir a todos los exalumnos, que son muchísimos, que en estos 65 años... cuando me preguntó una periodista cómo lo voy a celebrar, y bueno, yo dije lo pensé y dije con los exalumnos. Así que todo aquel que fue alumno mío, desde el jardincito, porque Claudio Massetti, director de Cultura de Buenos Aires, con unos cargos grandes, me mandó, se acuerda de una clase que di en jardín, porque su papá era un bombero excelente y yo di los oficios de los padres. Entonces imagínate que se acuerda él de las clases de jardín. Entonces todos mis alumnos, todos, exalumnos ahora, entonces que vengan y que hagan algo. Si quieren participar, está para ellos la sala. ¿Y cuándo sería una fecha de festejo o es todo el año? Desde agosto en adelante. Uy, qué maravilla. Bueno, exalumnos de María Cristina Soave ya saben, contáctense con ella, comuníquense con ella, porque hay que festejar estos 65 maravillosos años y vamos por más, por supuesto. Y como decía, para mí bueno, para mí no, para todo el mundo, esto es una radio, pero en realidad para mí es un cafetín de Buenos Aires, con las puertas siempre abiertas para seguir conversando y difundiendo tu trabajo, tu trayectoria, que vamos a seguir haciéndolo, porque hay mucho para seguir charlando, pero bueno, este es un primer acercamiento y te lo agradezco con el alma y con el corazón. Bueno, gracias a vos, Emiliano. Gracias.